Buenas, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Cerrando la Noche, que llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22 Aster. Como siempre, compartiendo este escenario con don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches, como siempre, a la amable de la audiencia. Aquí estamos, Junior, un día más. Sí, un día más, y vamos hoy a tratar de hacer uno de esos programas especiales que usualmente hacemos con nuestros invitados. De mi parte, yo siento que estoy pagando una deuda, porque tengo bastante tiempo en los medios de comunicación, participando en diferentes programas. Este nuevo programa tiene 10 años. 10 años. Más de 10 años. Y a los amigos cercanos, a veces uno abusa de la confianza y no lo invita a su programa. Y en el caso del invitado de hoy, que no solamente es un invitado, es muy compueblano, pero además la niñez, aunque hay una diferencia no muy amplia de años, pero venimos creciendo juntos desde hace mucho tiempo, y la verdad que me siento muy bien en recibir esta noche al doctor Marino Félix, abogado, oriundo de una próspera comunidad, el Distrito Municipal de Uvilla. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Buenas noches, Junior Espinosa, buenas noches, Manolo. Un placer y como digo, ya yo voy a sacar esa espinita que tenía clavada con mi amigo, protegido de muchas batallas pueblerinas, Junior Espinosa. Ha sido un gran placer. Sabe que le tengo un gran aprecio a él y a toda su familia. Eso es recíproco. Con Marino podemos abordar muchos temas, pero esta noche vamos a concentrarnos en el área profesional en la que se desenvuelve, porque sabemos que es un político, pero es sobre todo un ciudadano, y un ciudadano abogado, y que está en pleno ejercicio. Y hay muchos temas en el quehacer jurídico y en el ámbito penal, que digamos que es su fuerte, del que podemos hablar. Y vamos a iniciar la conversación hablando de un tema que está en el Congreso, que uno escucha algunos debates, sobre todo entre los guruses del derecho en República Dominicana, sobre un proyecto de ley denominado Ley de Extinción de Dominio. Y a mí me gustaría que de manera pedagógica, como se debe hacerlo, le explique a la audiencia de Cerrando la Noche en qué consiste este proyecto de ley de extinción de dominio. ¿De qué estamos hablando? Bien, gracias, Junior. Una pregunta muy amplia, pero como me dijiste que quisiera que explicáramos. De entrada hay dos proyectos iniciados o generados por dos senadores, o sea que están entrando por el Senado de la República. Uno de autoría del senador por la provincia Santo Domingo, el doctor Antonio Taveras, y otro iniciado o instrumentado por el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Son dos proyectos puestos en paralelos, ambos tienen ciertas coincidencias, pero las mayores cuestiones que tiene son las diferencias respecto al ámbito constitucional y a la posible inconstitucionalidad de algunas normas que tienen los proyectos. Por ejemplo, el proyecto del senador Antonio Taveras plantea la ley de extinción de dominio, que como dijiste que la define, antes de seguir ahí, la ley de extinción de dominio persigue que los bienes de las personas que cometan actos delictivos que tengan que ver con narcotráfico, lavado de activos y actos que se denominan en muchas leyes como infracciones graves, a esas personas, incluidos actos de corrupción en el tren gubernamental, a esas personas les retiren o les retengan todos sus bienes. Y yo digo de entrada, pero eso está, porque si cogemos el caso Odebrecht,
y ahí hay gente que está imputada y se está hablando de unos 92 millones de dólares que entraron o que se hicieron o se usaron para sobornar a funcionarios y empleados públicos, y esas personas son encontradas culpables en ese delito específico que es el del soborno. Ese delito tiene como sanción la devolución de todos los montos que han sido objeto del soborno. Ahí no habría ningún inconveniente. Pero en los casos de narcotráfico, las personas, inclusive los Estados Unidos, cuando piden a una persona en extradición, le ponen un número. Recordamos todos el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Los gringos dijeron, de este imputado queremos 8 millones de dólares, puntual y específico. Quirino Ernesto Paulino Castillo tenía muchísimo más millones de dólares que esos montos. Al ser enviado allá y dejado aquí, creo que es el mejor ejemplo para explicar el tema de la extinción de dominio. Al ser enviado allá y cerrado el caso aquí, cumplió allá, hizo los acuerdos que él entendió y los gringos le aceptaron. Las autoridades dominicanas hubieron de entregar ese monto de esos 8 millones de pesos y de dólares, perdón. Quirino vino y tiene todos sus bienes. Si hubiera sido juzgado aquí, probablemente todavía estuviera preso, y las autoridades dominicanas no hubieran incautado esos 8 millones. Aunque se deterioraron, y eso tal vez al margen, todos los bienes materiales, la finca de ganado, las casas y todo eso, porque las autoridades no podían darle el mantenimiento, se descuidaron y etcétera. Pero si hubiera sido juzgado aquí, probablemente todavía estuviera preso y no tuviera ni una vaca de esa, porque le hubieran quitado todo. Ese ejemplo es porque a las personas... Perdón, le hubiese quitado todo porque la ley así lo estipula o porque el sistema con debilidades hace que las cosas se pierdan. Yo no creo, no es con debilidades. Lo que pasa que ahí va a pasar a ese punto, Manolo, que cuando estás Giovanni, cuando estás acusado de lavado de activos aquí en la República Dominicana, no te cuantifican, es todo. Te quitan todo. No te dicen, tú has lavado 20 pesos, 200 millones, 300 millones. Tú has lavado todo, lo que tú tengas a nombre tuyo, lo que tus hijos tengan a nombre tuyo, lo que tu familia tenga a nombre tuyo. Y todo el que se acerque a ti. Recordamos el caso de Figueroa Agosto. Sí. En el caso de Figueroa Agosto, hay gente que llamó una vez a Jesús Figueroa Agosto, que participó en una fiesta con Figueroa Agosto, que las champaneras bebieron champanes con Figueroa Agosto, y a todo el mundo le quitaron todo y todo el mundo salió ahí condenado y decomisaron, que es el término correcto al final, que se usa, que tiene que ser emanado en una sentencia, decomisan todo. El objeto de la ley de extinción de dominio, volviendo allá, es ese, pero más llevado, hay 2 puntos esenciales, Julio. ¿Cuáles son? Cuando cometes un acto de corrupción, que se tenga la capacidad de devolver todo el dinero que se supone que usted ha sustraído de las arcas públicas, que se te quite todo. Y 2, hay muchas propiedades, y aunque hay leyes que lo contemplan, pero se tarda mucho, que se quedan abandonadas, gente que mueren, tú conoces eso muy bien como abogado, gente que muere, que no dejan herederos y ese tipo de cosas. También lo contempla la ley de extinción de dominio, que esos bienes puedan entrar sin más trámite al sistema económico, a la finanza del Estado de la República Dominicana. Entonces, en ese proyecto se estila una cuestión que de entrada, y sin que exista el control a priori para las leyes en la República Dominicana, como pasa con los tratados y convenciones internacionales, ese proyecto van a ser natimuerto. El que quiere que sea con carácter retroactivo, y es el punto, pienso yo, que se va a estar utilizando
como se utiliza el artículo 37 de la Constitución de la República en el tema de las 3 causales, para que nunca se conozca el Código Penal. Eso está hecho así, eso es para que nunca se conozca. Y durante exista un presidente, cualquiera, porque es un derecho que le asiste, mientras exista un presidente que tenga aspiraciones de reelegirse en la República Dominicana, ese código nunca va a ser promulgado. ¿Por qué? Porque eso está dividido, 50-50, 45-50, qué sé yo, de que lo que quieren la 3 causales y lo que no la quieren. Entonces, nadie que aspire a reelegirse a la presidencia va a ir en contra de eso. Eso va a pasar, está pasando, y de entrada lo aviso, con el tema de la ley de extinción de dominio, durante se esté aspirando a que sea con carácter retroactivo, por el carácter de inconstitucionalidad que le asiste por el mandato del artículo 110 de la Constitución de la República, que dice que las leyes no tienen carácter retroactivo, que solo aplican para el porvenir y solo se le aplican a la persona que está en su judice. Durante eso exista, y el artículo 51, numeral 3 de la Constitución de la República respecto al derecho de propiedad, y es el que consagra y es la base fundamental para la promulgación o aplicación de una ley de extinción de dominio. Durante eso esté ahí en la Constitución, se podrá promulgar la ley de extinción de dominio, pero no con carácter retroactivo, como han hecho otros países como Colombia y Ecuador. Ese es el tema a debatir, que yo creo que tiene ese tema, la ley de extinción de dominio. Antes de entrarnos a ver ese tema a profundidad, pero la ley persigue fundamentalmente un juicio a los bienes más que al titular. Naturalmente, es un juicio a los bienes de alguien que se le imputa una infracción a la ley, una infracción grave. Entonces, suponte que una persona está condenada y tiene tanto bien, entonces es una especie de hacerle un juicio a estos bienes, si provienen ciertamente del ilícito que se le imputa al individuo o si no provienen de ahí. De hecho, en la norma que nosotros tenemos el favor de estar trabajando, colaborando con una de las comisiones de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y estamos haciendo algunas observaciones al respecto, desde su definición hasta su literatura, necesita una adecuación incluso al lenguaje jurídico en la República Dominicana, que vi que, con todo el respeto que merece el senador Antonio Taveras, dijo que había consultado a juristas internacionales, pero yo que leí el proyecto creo que no es así, porque su literatura, su sintaxis, inclusive encierra muchísimos errores que hay que adecuarlo de manera efectiva al lenguaje jurídico nacional. Pero es, como usted dice, Junior, es un juicio a los bienes que tenga un individuo al que se le está imputando una infracción. Ojo. Un juicio civil. No, un juicio de cualquier naturaleza. Bien. Un juicio es a los bienes conjuntamente, lo secundario sigue a lo principal. Y, ojo, la gente cree y se vende la idea de que no, la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado, que inclusive me dio muchísima risa unas comisiones que han nombrado en este gobierno para recuperar lo robado. Usted que es abogado, no sé si Giovanni es abogado, todavía. Pero tú eres abogado, Junior. A una persona solo se le pueden expropiar sus bienes, ¿verdad? Solo se le, sí, ¿después de cuándo, Junior? Después que hay una sentencia definitivamente juzgada. Entonces, no hay que recuperar lo robado. Y la gente piensa que es que van a ir a tocarle la casa a un funcionario. Mira, vinimos a inventariar tus bienes y lo que tú te robaste te lo quitamos. No es así. Primero hay que demostrar la ilicitud de los bienes. Hay que demostrar eso. Y eso también, y el objeto de la ley de extinción de dominio, en su artículo primero, que define el objeto, dice, es perseguir los bienes, objeto
que provengan de una infracción grave que se demuestre y se promulgue una sentencia definitiva al autor o al portador o al tenedor de esos bienes. ¿Está atado a que se le retenga la falta al propietario? Obligatoriamente. Muy bien. Obligatoriamente. Si es inocente, pues no se le pueden expropiar. Es como todos los ejemplos que te dije. En el lavado tiene una connotación, una línea muy fina, ¿verdad? Muy controvertida el lavado, pero que el lavado, al igual que en la ley de extinción de dominio, es una excepción, Giovanni, al fardo de la prueba. Tanto en la ley de extinción de dominio como en el lavado, el imputado, el perseguido, tiene que demostrar la licitud de los bienes. Se invierte el fardo de la prueba. José Luis Martínez, nuestro camarógrafo, tiene unas propiedades de dudosa reputación, dirían, cuyo origen no está claro. A alguien se le ocurre, al Ministerio Público, se le ocurre abrir una investigación para saber la licitud de los fondos con que José Luis Martínez adquirió esa propiedad. No ha habido un proceso penal contra él, pero le llama la atención que un camarógrafo ganando sueldo mínimo tenga una propiedad que no la tiene Marino Félix. ¿Puede el Ministerio Público iniciar un proceso demandando a José Luis solo para que demuestre el origen lícito con que compró esa propiedad? Mira, sería un tema de lavado de activos. Los temas de lavado de activos requieren alarma. Si, por ejemplo, la DGI da una alarma al Ministerio Público, José Luis Martínez. José Luis Martínez tiene unos años, tiene una cantidad enorme de bienes y no está pagando impuestos. Aquí hay una alarma. Esa alarma que se levanta desde la DGI, investiguen a este señor. El Ministerio Público no actúa porque tú tengas apartamentos lujosos, que tenga esto. No, alguien denunció a José Luis. Pero ojo, esa alarma llega y siempre llega acompañada de algún caso que está investigando el Ministerio Público. Hay muchísimos casos. Por ejemplo, tú tienes un caso ahora, la Operación Falcón. En la Operación Falcón, toda esa gente andaban por ahí, campante y sonante, disfrutando de todos sus bienes, guardando todos sus bienes. Ahora resulta que José Luis Martínez tiene una novia en Constanza, tiene un tío en Pedernales, tiene un hermano en Nueva York, y toda esa gente tiene muchísimos bienes. Entonces, esa alarma llama la atención del Ministerio Público. Luego de una investigación, por eso te decía que la investigación por lavado, el fardo de la prueba, ahora José Luis Martínez tiene que probarle al Ministerio Público la procedencia lícita de todos esos bienes. ¿Cómo funciona el lavado de activos? Igual que una lavadora, igualito. ¿Qué tú entras en una lavadora, Giovanni? Ropa. ¿Cómo sucia. Ropa sucia, la lava y ¿cómo sale? Limpia. Entonces tú tienes que demostrar que esos bienes no entraron a una lavadora, sino que su origen es limpio y no pasaron por lavadora. ¿Y necesariamente tiene que provenir de una infracción gratificada grave o puede ser una infracción leve que te genere los recursos ilícitos? No, porque si es una infracción leve, aunque la ampliación que se le ha dado en la nueva ley de lavado de activos es mucho más abarcadora, y ahora queda incluido por lavado de activos. 2. La ley 311-14 sobre declaraciones juradas tipifica parte del enriquecimiento ilícito. Te manda el lavado de activos. Pero también las no declaraciones de impuestos, una defraudación al fisco, también puede ser perseguido por lavado de activos.
O sea que se ha ampliado eso. Fíjate que la Dirección General de Impuestos Interna hizo una prórroga y produjo una amnistía. Produjo una amnistía para todo aquel que tenga sus bienes, José Luis, Giovanni, Junior. Usted tiene sus apartamentos, sus cosas, declárelo. Es una advertencia que te está dando, es una alerta amarilla. Declare sus bienes y venga y diga, no le vamos a cobrar por ahora, declare todos sus bienes. ¿Eso para qué? Para después, si agarran los bienes de Giovanni, no están declarados, lo tienen de tal fecha, entre en lavado de activos. Bien. Con la venia de Mariano Félix, vamos a una pausa y en breve continuamos con este interesante conversatorio que ha iniciado con la ley de extinción de dominio. En breve continuamos con Cerrando la Noche.